tal, queridos amigos? Un abrazo y un saludo muy especial para ustedes en este tiempo gozoso de la Pascua. Una Pascua distinta, una Pascua atípica, una Pascua rara, pero es al fin y al cabo la Pascua del Señor resucitado. Es Él caminando en nuestra historia, es Él caminando con nosotros. Como bien se los había dicho esta semana en una de las Eucaristías, hoy he querido compartir con ustedes una simple y sencilla catequesis sobre los evangelios que nos relatan el evento y el acontecimiento del Señor resucitado en nuestra vida, su presencia, su actuar, su renovar, su despertar al ser humano a la vida cristiana. Quiero compartir al iniciar esta catequesis la secuencia que la liturgia de la Iglesia nos regala precisamente el día de la resurrección y luego en la llamada octava de la Pascua, para que abramos un ambiente espiritual bien significativo en este tiempo que la liturgia de la Iglesia nos invita a estar alegres y gozosos en el Señor resucitado. Presenten los cristianos ofrendas de alabanza a la gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon muerte y vida en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Bien, amigos, comparto con ustedes una experiencia muy sencilla de lo que son los relatos pascuales, esto es, los evangelios que nos dan razón de la resurrección del Señor. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la experiencia de la resurrección es ante todo una experiencia de fe. Por eso la resurrección cabe en un corazón espiritual, en un corazón rebosante de experiencia y de testimonio de vida cristiana. Para una persona racionalista, simplemente que quiere comprobar todo desde la razón, es un poco estrecha y es muy, pero muy difícil hablarle de la resurrección. Vamos a tener muy presente esto, queridos amigos, y es que para la octava de la Pascua, los 4 evangelios relatan el evento de la resurrección, el acontecimiento. Aconteció en Israel, aconteció en el corazón de los discípulos, y esto incluye a las mujeres, y esto incluye a aquellos que se dejaron apasionar y se dejaron seducir y se dejaron enamorar por el Jesús histórico. A ellos vuelve el Señor resucitado. Hay unos detalles preciosos en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan razón de esto.
San Juan nos presenta 3 eventos de la resurrección del Señor. Uno de ellos lo vamos a escuchar el segundo domingo de la Pascua, o el llamado Domingo de la Misericordia. Y es el momento en el cual Jesús se presenta en medio de los discípulos y los saluda con ese gozo de la resurrección: la paz con ustedes. Y hay uno de los discípulos que no está, Tomás. Ese es uno de los eventos que nos relata San Juan. Los otros 2 momentos los hemos escuchado esta semana en la llamada octava de la Pascua. Pero quiero empezar con Mateo. San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 8 al 15, nos presenta el momento en el cual Jesús irrumpe en la vida de las mujeres. Les dice: no tengan miedo, vayan y díganle a mis hermanos que en Galilea los espero, allí me verán. Hay un común denominador en todos los evangelios, y el común denominador, ¿cuál es? Jesús irrumpe en la vida de las mujeres. San Juan tiene un episodio donde, junto con los de Lucas, solamente Jesús se presenta a los discípulos. San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Y los 2 eventos o los 2 episodios de San Lucas. Todo el capítulo 24, desde los versículos del 13 al 48, allí hay 2 momentos en los cuales estuvimos leyendo esta semana de octava de Pascua. Y solo es para los discípulos. Lo que es Mateo, San Juan San Juan 20, del 11 al 18, y luego Marcos 16, del 9 al 15, tiene que ver con la realidad de las mujeres. Es así entonces como la gran mayoría de los relatos del Señor resucitado tiene que ver con las mujeres, y de manera especial con María la Magdalena. Las mujeres en cabeza de la Magdalena profesaron siempre por Jesús un cariño muy especial. Hoy en la mañana, que tenía la oportunidad de celebrar la Eucaristía en el canal Televide, les decía yo que las mujeres ocuparon un lugar muy especial en el corazón del Maestro. Ellas, las mujeres, lo amaron con un amor limpio, con un amor cercano. Despertaron en Jesús un interés precioso. Acuérdense que para la Sagrada Escritura el amor no es simplemente amor eros, amor erótico, amor pasional de los genitales. Para la Sagrada Escritura el amor es el corazón que se dona, el corazón que se entrega. Es la limpieza oblativa que brota por un amor exclusivo. Ese fue Jesús para las mujeres. Esas fueron las mujeres para los discípulos. Por eso gran parte de los relatos de los evangelios pascuales, la mayoría de la atención o la mayor parte de la atención la ocupan las mujeres, para significar un amor limpio y un amor oblativo, un amor grande, un amor que nunca tuvo una exclusividad de esclavitudes en el corazón, sino que fue un amor abierto, un amor libre, un amor grande. Y en esto las mujeres ocuparon un papel importante en la vida del Maestro. Otro
punto interesante en los evangelios es que Jesús siempre le va a decir a las mujeres, y también se los dijo a los discípulos que iban a la aldea de Maús: vayan y díganle a mis hermanos, vayan y comuniquen esta alegría a la comunidad, al grupo de los 11. En el evangelio de hoy, que es el de Marcos, hay algo muy bello, solamente nos lo trae Marcos, y es que Jesús reprocha la tibieza espiritual. Jesús sacude a los discípulos por duros, por tercos, para entender y para creer lo que las mujeres y otros discípulos ya les habían dicho. Pero hay algo más lindo en el evangelio de Marcos, de la liturgia del día, y es que Jesús les dice: vayan al mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto es, nace aquí la iglesia misionera. Vayan, fue siempre el común denominador en Jesús: enviar, 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 enviar. El reino o la proclamación del reino no se agotó en Jesús, porque en este momento simplemente veríamos un fenómeno, o sería un espejismo la predicación de la iglesia. Pero afortunadamente Jesús prolonga su predicación, prolonga la instauración de su reino en el tiempo a través de los discípulos, y hoy a través de la iglesia. Hoy la iglesia sigue evidenciando y sigue anunciando que el reino de Dios sigue vigente, sigue vivo, sigue presente. Por eso el mandato de Jesús a los discípulos en la versión de San Mateo: vayan y anuncien, vayan y prediquen el evangelio al mundo entero. Otro común denominador en los relatos del Señor resucitado que nos presentan los 4 evangelistas es que Jesús siempre recuerda el gesto de la última cena. Y el gesto de la última cena fue que fraccionó el pan y les dijo a ellos, a los discípulos: coman, esto es mi cuerpo; beban, esta es mi sangre; y cada que ustedes lo hagan, háganlo en memoria mía. Los relatos de la Pascua del Señor, cuando irrumpe o cuando llega o cuando entra en la vida de la comunidad de los discípulos, vuelve y nos muestra este gesto, el del pan, el del comer. 2 eventos nos muestran que Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Para significar que en torno a una comida, a una cena, a la Pascua, Él inaugura su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. Por eso, al aparecerse resucitado nuevamente, quiere rememorar y quiere despertar en los discípulos un recuerdo, para que ya no sea recuerdo del ayer, sino para que sea memorial, para que sea memoria. Esto es la vida de Dios siempre entre nosotros en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Fraccionar el pan es la mejor manera de volver a entender que los discípulos sienten al Señor y que el Señor resucitado está con ellos. La presencia, los lugares fueron de alguna manera la realidad con la que Jesús quiso estar en medio de los discípulos. Hay otro detalle que nos entregan los evangelios
pascuales. Y es esto, el llanto. Las mujeres están convulsionadas, las mujeres están sacudidas por el llanto. Y viene la pregunta del maestro: mujer, ¿por qué lloras? Pero lo comporta o lo complementa otro detalle, y es la expresión de Jesús: no tengan miedo. Qué necesario para este momento particular de nuestra historia escuchar así al Señor resucitado. No tengan miedo. No se desborden en tristezas. Calma. Aprendan de mí, que sigo con ustedes, que estoy en medio de ustedes. Recojamos entonces esta experiencia del Señor resucitado. Mateo 28, 8-15. San Juan 20 del 11 al 18 y en el mismo capítulo 20 de San Juan del 19 al 31. Evangelio del segundo domingo de la Pascua. San Juan 21 del 1 al 14. San Lucas 24 del 13 al 35 y luego en ese mismo capítulo 24 del 36 al 48. Y Marcos en el capítulo 16 versículos del 9 al 15. Y allí está vivo, y allí está presente, y allí está Él actuando en medio de la comunidad naciente. En los primeros versículos del capítulo 24, más propiamente los primeros 12 versículos, que fue el evangelio que tomé el pasado jueves para la hora santa, hay unos eventos que son muy fuertes, porque nos dejan ver con claridad que el Señor Jesús fue levantado del dominio y del poder de la muerte. La muerte ya no tiene más poder sobre él. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Pero ante esto de la resurrección, comparto algunas líneas que me parecen valiosas para nosotros interpretar, comprender y asimilar mejor el evento de la resurrección. Sobre la resurrección de Jesús. Es importante tener presente que los 4 evangelios afirman la resurrección de Jesús, la afirman, pero no la relatan en su esencia ni en su realidad. Es decir, no describen ni el momento preciso ni la manera como resucitó Jesús. Nos hablan de que Él está resucitado, pero no nos están entregando las evidencias de cómo fue la resurrección. Basta creer. Por eso recuerda, iniciaba esta catequesis diciéndoles: para la resurrección se hace necesario el presupuesto de la fe, porque la tumba simplemente es una realidad de fe, no es un evento o no es una prueba científica, aunque esté la realidad de ella. Allí no pueden entrar los científicos para comprobar cómo fue la resurrección. Solo está la tumba vacía para significar que allí Él no está, que Él resucitó. Ello nos indica entonces que la resurrección de Jesús
no es histórica en el sentido moderno del término. Es decir, que allí nosotros vamos a comprobar cómo fue la resurrección, sino que la tumba es la evidencia de que allí lo habían puesto, pero que allí ya no está, y que el Señor está resucitado. La expresión al tercer día, es muy bello esto, al tercer día, el primero de la semana. El tercer día es que estamos hablando desde el momento mismo en el que se empezó a celebrar la Pascua. Y la Pascua se empieza a celebrar en la tarde del jueves. Por eso ya el primer día de la semana es también contado como el tercer día. Y la expresión el tercer día hay que interpretarla como un tiempo indeterminado, el suficiente para comenzar a formar en la conciencia de los discípulos y de la comunidad la fe sobre la resurrección. Esto es, que la experiencia de la fe es un proceso, es un camino donde yo voy haciendo resurrección, donde yo voy resucitando con la experiencia de la fe en el resucitado. Esto es muy bello, esto es muy grande, esto es para asombrarnos, porque la resurrección no es un cuento ni es una noticia que me mandan a mí. La resurrección es la experiencia. Por eso el tercer día es un tiempo indeterminado, no es contar en el tiempo nuestro, 1, 2, 3. Es lo mismo que cuando vamos a los llamados 7 días de la creación, que nos relata el libro del Génesis. Los 7 días son un tiempo prolongado. Para significar y para entender esto también, que para Dios ahí es un tiempo kairótico, un tiempo pleno, perfecto, con sentido. No es el cronos nuestro que nos cansa y nos fatiga y nos estresa y nos aburre y acaba con nosotros. Es muy fuerte esto para que los discípulos y la comunidad entiendan el proceso de la fe en la resurrección del Señor. Quienes están a la cabeza de este proceso de fe son precisamente las mujeres. Miren qué lindo esto, las mujeres, las mismas que vinieron con Jesús desde Galilea. Ellas, a fuerza de ir al sepulcro, lugar de los muertos, comienzan a captar, esto es, comienzan a entender y empiezan a creer que en ellas hay una experiencia que transforma, hay una metamorfosis en ellas que les permite dar un paso seguro a la fe en el resucitado. Por eso ya no se quedan estancadas en el sepulcro. Hay una revolución interna en ellas que las motiva a ir a la comunidad de los cobardes discípulos, los que aún les cuesta mucho entender la resurrección. Entonces son las mujeres las que precisamente entran en esta fuerza y comienzan a captar que ese no puede ser ni el lugar ni el destino de Jesús. La resurrección no es lugar, ni tampoco fue un acontecimiento que encerró a las mujeres en el sepulcro, sino que la resurrección es la iluminación sobre el destino de Jesús, que lo va a describir San Lucas mediante 2 imágenes. Y esto es el sepulcro vacío, que produce el desconcierto
aún no produce fe. El sepulcro vacío que produce desconcierto, en el principio solo produce desconcierto. No hay aún la experiencia de la fe. Y los dos personajes con vestidos brillantes. Una manera de decir que no son personajes humanos, sino que son seres celestes, seres divinos, seres envueltos en la gloria que ha sido envuelto el Señor resucitado por la fuerza y por el poder del Padre Dios. Miren qué manera tan linda tenemos nosotros de hablar de la resurrección. El sepulcro está vacío, pero dos seres luminosos, radiantes, nos lleva también a la altura del Tabor, donde Jesús fue envuelto en el brillo incandescente, en la gloria del Padre que fue imposible contemplar por los propios discípulos. Y esto entonces nos lleva a entender cómo es que Dios está obrando la resurrección, no solamente en su Hijo, sino también en nosotros, que por la fe somos capaces de tenerla y de entenderla en nuestros pobres sentidos. Ellos anuncian a las mujeres que Jesús está vivo y que no hay que buscarlo entre los muertos. Hace tal vez 15 días tuve la oportunidad de acompañar a una familia muy querida para celebrar la Pascua por su mamá. Y antes de que el cadáver de la madre de esta familia fuera ingresado al horno crematorio, la destaparon para que sus hijos darle el último adiós. Y entonces me decía una de sus hijas: padre, mire mi mamá cómo está de linda, pero yo sé que ella ya no está aquí, que ella está en el cielo. Esa es la fe, esa es la experiencia de la resurrección, la que nos lleva a entender que hay un cuerpo, o en palabras del apóstol Pablo, una morada terrenal que se desvanece, que se pudre aquí en la tierra. Somos cuerpo mortal, pero que luego en la resurrección y por la experiencia de la fe somos revestidos de un cuerpo inmortal, la inmortalidad en la que ya Cristo, la primicia, fue hecho partícipe por la fuerza del amor del Padre del cielo. El sepulcro vacío que produce entonces el desconcierto y los dos seres luminosos que significan o que evidencian la vida eterna, la vida en Dios, luz, gloria, eternidad, cielo. No hay que buscarlo entre los muertos. Así la fe de las mujeres comienza un giro, un destino distinto, hay un cambio. Ahora ya no se trata de seguir a Jesús y servirle materialmente, sino de una manera nueva, a través del anuncio y del testimonio de la resurrección. Ya Él no hay que ungirle los pies, ya Él no hay que tenderse bajo su manto para ser sanado de una lepra, de una enfermedad. Ya a Él hay que llevarlo para que siga vivo, para llevarlo a que a través de la vida resucitada, a través de la fe proclamada, a través de la
fracción del pan consumida a través de la Escritura, escuchada y testimoniada, nosotros entendamos que allí le estamos sirviendo al Señor resucitado. Vamos terminando. Pero los discípulos aún no están preparados para recibir y aceptar en su vida la fe en la resurrección del Mesías. Es necesario que nosotros demos el paso a la fe. Por eso hablamos de una manera muy bella. Pasamos del Jesús histórico al Cristo de la fe, al Cristo de la resurrección. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el resucitado? El resucitado está en la comunidad que celebra el domingo, el primer día de la semana. Por eso es tan fuerte y es tan significativa la Eucaristía del domingo, porque la Eucaristía del domingo es el testimonio de los discípulos del Señor al mundo, que Él está presente, y es Él el que los reúne, y es Él el que los congrega, y es Él el que está en medio de ellos, en la fracción del pan y en la Escritura. El Señor ha resucitado, el Señor está en medio de nosotros. No nos quedemos entonces como los discípulos, incrédulos, fríos, inertes. Se trata, miren qué lindo esto, de darle credibilidad a un testimonio femenino. ¿Por qué a un testimonio femenino? Porque las mujeres son las primeras en ocuparse de esta proclamación y de esta vida nueva. Ya los discípulos fueron los primeros en ser anunciados por las mujeres. Para ellos, luego corroborar todo esto con el evento de Pentecostés. Y entonces ahí sí, salir sin temor, sin miedo, sin angustia, sin cobardía, a anunciar la experiencia del Señor resucitado. Me alegra que estas palabras sencillas que acabo de compartir con ustedes sean motivación, sean alegría y sean una manera muy bella de vivir esta Pascua 2020. No nos dejemos llenar de miedo. Miren que Jesús les dice a las mujeres y a la comunidad de los discípulos: no tengan miedo, porque lloras. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo caminaré siempre a su lado. La experiencia de la fe es algo para vivirlo de una manera muy grande, muy apasionada, muy espiritual, muy misionero. Ser misionero es haber resucitado con Cristo. Gracias por escucharme. Gracias por compartir estas palabras con alguien más. Tú estás resucitado, resucitada por la experiencia de la fe. Vívelo así y haz que muchos otros puedan volver a seguir creyendo en la iglesia, a seguir creyendo en el resucitado. Dios te bendiga y derrame abundantes bendiciones sobre ti. Te conceda paz, alegría y esperanza. Y te bendigo por el poder divino, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. Él está resucitado.
y estará caminando contigo. Amén. Aleluya. Aleluya. Hasta pronto.